En esta ocasión vamos a analizar lo que es la solución de ejercicios referencia al tema de ondas mecánicas. Y para esto vamos a utilizar lo que es el concepto de velocidad de propagación de las ondas, que como ya se analizó, la velocidad es la relación que existe entre la longitud de onda de la longitud de onda y el periodo, considerando lo que son los conceptos ya vistos de longitud de onda y de periodo. Otra forma de poder calcular la velocidad es longitud de onda por frecuencia. Si tenemos periodo, sería esta fórmula. Si tenemos, podría ser esta fórmula. Y recordando que la frecuencia y el periodo son inversos o recíprocos. Es decir, el periodo es 1 sobre la frecuencia es 1 sobre el periodo. Si nos piden calcular el periodo y tenemos la frecuencia, simplemente sacamos su inverso. Si nos piden calcular la frecuencia y tenemos el periodo, simplemente basta con sacar su inverso y ya tenemos el dato de la frecuencia del periodo, según lo que nos pidan. Recuerden que es importante en lo que es el análisis de estos problemas ver o analizar las fórmulas y qué significa cada variable. Para estas 4 fórmulas tenemos que V es la velocidad de propagación de las ondas y las unidades de medida son metros sobre segundo. Lambda nos representa o nos indica la longitud de onda y sus unidades de medida van a ser metros sobre ciclo. T mayúscula es el periodo, que es segundos por ciclo, es decir, en cuánto tiempo se produce un ciclo. Y F, que es la frecuencia, podemos manejar hertz o ciclos por segundo. ¿Cuántos ciclos se forman por segundo? Entonces es importante considerar lo que son las unidades de medida que vamos a manejar para cada una de las variables, que en forma general es del sistema internacional. Porque si los datos que nos dan no están estas unidades de medida, tenemos que realizar conversiones. Y como aquí se indica en las instrucciones, tenemos que indicar el procedimiento matemático completo, que indique datos, incógnitas, conversión de unidades, fórmula, despeje si es el caso, sustitución, resultado de las el resultado en las unidades de medida correctas, es decir, en estas unidades de medida según lo que nos pidan. Entonces, vamos a empezar con este primer ejemplo, que realmente están muy sencillos, pero tenemos que saber interpretar la información que nos dan para saber qué datos nos están dando y qué es lo que vamos a calcular. Aquí nos dicen, una lancha sube y baja por el paso de las olas cada 3.2 segundos. Entonces, una lancha nos indican sube y baja por el paso de las olas cada 3.2 segundos. Si recordamos lo que es el periodo nos indica en cuánto tiempo se produce un ciclo completo. Entonces, aquí nos dice, una lancha sube y baja en 3.2 segundos. Eso nos indica que esta onda completa se está formando en 3.2 segundos. Entonces, podemos considerar que uno de los datos que nos dan es el periodo. El periodo es igual a 3.2 segundos por ciclo. Es decir, en 3.2 segundos se produce un ciclo completo. Y nos dicen, entre cresta y cresta hay una distancia de 24.5 metros. Recuerden que en lo que son las ondas, o en la gráfica, la parte positiva, hablando de matemáticas, la parte positiva sería la cresta y la parte negativa sería el valle. Entonces nos indican, entre cresta y cresta hay una longitud, de 24.5 metros, es decir, una longitud de onda de 24.5. Entonces, el siguiente dato es longitud de onda es igual a 24.5 metros por ciclo. Recuerden que eso es la definición de longitud de onda. La distancia que hay entre cresta y cresta, entre valle y valle, o desde el inicio de una onda hasta donde en el ciclo completo. Entonces, de aquí a acá sería un longitud de onda, entre cresta y cresta sería longitud de onda, o entre valle y valle sería longitud de onda. En este caso sería 24.5 metros por ciclo,
Recuerden que estamos hablando de las ondas mecánicas, estamos considerando ciclos. Entonces tenemos el periodo, que un ciclo se completa en 3.2 segundos. Y tenemos la longitud de onda. La longitud de onda sería 24.5 metros sobre ciclo, perdón. Y nos dicen cuál es el valor de la velocidad con que se mueven las olas. Entonces, aquí ya empezamos a sacar lo que son nuestras incógnitas. ¿Cuál es la velocidad con que se mueven las olas y la frecuencia de las olas? Bueno, entonces ya tenemos datos incógnitas. Checamos los datos si están en las unidades de medida correctas. Periodo. El periodo debe estar en segundos sobre ciclo. Ya lo tenemos en segundos sobre ciclo. Longitud de onda, metros sobre ciclo. Longitud de onda, metros sobre ciclo. Correcto. Entonces, ya analizamos los datos que nos dan las unidades de medida y checamos que están en las unidades correctas. Entonces, simplemente, con los datos que tenemos, vamos a nuestras fórmulas. ¿Cuál podríamos utilizar para calcular nuestra primer incógnita? La velocidad. Si tenemos periodo y longitud de onda, la velocidad es longitud de onda entre el periodo. Longitud de onda entre el periodo. Es decir, la longitud de onda, 24.5 metros por ciclo sobre el periodo, 3.2 segundos sobre ciclo. Y entonces, de aquí podemos observar que eliminamos ciclos y ciclos y vamos a obtener metros sobre segundo. 24.5 metros sobre ciclo sobre 3.2, el resultado es de 7.656 metros sobre segundo. Y ese sería nuestro primer resultado. Entonces es importante fórmulas, sustitución y resultado. Ya tenemos lo que es la velocidad. Nos piden calcular la frecuencia. Para calcular la frecuencia, si ya tenemos el periodo, la frecuencia es 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. Entonces, la frecuencia sería 1 sobre el periodo, 3.2 segundos sobre ciclo. Y entonces, esto nos daría 0.3125 ciclos sobre segundo o hertz. Ese sería el segundo resultado. Entonces, si observan, nada más es cuestión de poder leer el problema, analizar lo que nos dan el enunciado para determinar qué datos nos están dando, checar las unidades de medida y ya teniendo los datos, pues analizamos las fórmulas para ver cuál vamos a utilizar. En este caso, obviamente, no tenemos que realizar ningún despeje. Se aplican las fórmulas de forma directa, aunque si en ocasiones hay necesidad de realizar despejes de fórmulas. Este sería un ejemplo. Un segundo ejemplo sería este. Dice, ¿cuál es el valor de la velocidad con que se propaga una onda longitudinal en un resorte? Vamos leyendo y sacando los datos. ¿Cuál es el valor de la velocidad? Ustedes nos piden calcular la velocidad con que se propaga una onda longitudinal en un resorte cuando su frecuencia es de 0.18 kilohertz. Y su longitud de onda es de 80 centímetros sobre ciclo. Y nos piden calcular también, determinar su periodo. Bueno, entonces, nos piden calcular la velocidad de propagación de las ondas longitudinales en un resorte, nos dan la frecuencia, longitud de onda, y también nos piden calcular el periodo. Recuerden entonces que tenemos que checar los datos que nos dan y las unidades de medida que tenemos que manejar. Frecuencia y longitud de onda. La frecuencia se tiene que manejar en hertz
o ciclo sobre segundo. En este caso vamos a manejar hertz porque nos están dando kilohertz. Y la longitud de onda tenemos que manejarla en metros sobre ciclo. Aquí nos están dando centímetros sobre ciclo. Para poder realizar las conversiones tenemos que checar las equivalencias. ¿Cuáles serían las equivalencias? 1 kilohertz equivale a 1000 hertz. 1 metro equivale a 100 centímetros. Son equivalencias que ustedes ya conocen. Y ya nada más realizamos conversiones de unidades para poder aplicar nuestras fórmulas. Vamos a convertir los kilohertz a hertz utilizando estas equivalencias. Entonces, como lo vimos ya en lo que son conversiones de unidades, queremos eliminar kilohertz, queremos obtener hertz. Kilohertz arriba y abajo se eliminan y vamos a obtener hertz. ¿Y cuál es la equivalencia? De que 1 kilohertz equivale a 1000 hertz. Y entonces tendríamos que 0.18 por 1000 entre 1 nos da 180 hertz. Ese sería el valor de la frecuencia en las unidades correctas. La longitud de onda, tenemos que darlo en metros sobre ciclo y lo tenemos en centímetros sobre ciclo. Aquí realizamos una conversión. Queremos eliminar centímetros y queremos obtener metros. Centímetros arriba y centímetros abajo se eliminan y vamos a obtener metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Realizando la conversión 80 por 1 entre 100, nos da 0.8 metros sobre ciclo, que es la longitud de onda. Entonces, si observan, entonces ya sacamos los datos, las incógnitas, checamos las unidades de medida, no son en las que tenemos que manejarlas, hacemos conversiones. Ya tenemos los datos, ahora sí, vemos las fórmulas. ¿Cómo podemos calcular nosotros la velocidad de propagación de una onda si tenemos nosotros la frecuencia y el periodo? Si revisan las fórmulas, la velocidad se puede determinar multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Cuál es la longitud de onda? 0.8 metros sobre ciclo por la frecuencia 180 hertz. Si multiplicamos 0.8 por 180, nos da 144 metros sobre segundo. Y ese sería el primer dato o la primera incógnita que nos piden calcular. Después nos piden calcular lo que es el periodo. El periodo es igual a, si ya tenemos la frecuencia, el periodo lo podemos calcular 1 sobre la frecuencia. Entonces esto sería igual a 1 sobre 180 hertz. Y entonces tenemos que, al dividir 1 sobre 180 hertz, nos da 0.005555 segundos sobre ciclo. Quizá en alguna calculadora, que es lo mismo, va a ser lo mismo. Quizá en alguna calculadora puedan obtener 5.555 por 10 a la menos 3 segundos sobre ciclo. Recuerden que esa es forma decimal, recuerden que esa es notación científica. Cualquiera de las dos formas que den el resultado sería el correcto. Entonces, ya estamos resolviendo el problema de acuerdo a lo que nos piden. Sacamos datos, sacamos incógnitas, checamos unidades de medida, realizamos conversiones, vemos qué fórmulas vamos a utilizar, hacemos la sustitución ya con los datos que tenemos en las unidades correctas y hacemos operaciones y damos los resultados indicando las unidades en cada uno de los resultados, periodo y velocidad. Y esta sería la forma como deben realizar o resolver los ejercicios del tema de ondas mecánicas.